Los mejores libros de análisis estructural en castellano son 1. Análisis estructural, quinta edición de Aslem Qasimali. El objetivo de este libro es desarrollar una comprensión de los principios básicos del análisis estructural. Haciendo hincapié en un enfoque clásico intuitivo, análisis estructural abarca el análisis isostático y de vigas indeterminadas, armaduras y marcos rígidos. También presenta una introducción al análisis matricial de estructuras. El volumen cuenta con ejemplos interesantes y modernos, al mismo tiempo que es técnica y matemáticamente preciso en cuanto a los temas que aborda. En esta edición se han actualizado los ejemplos conforme a los estudios más recientes y se han incluido secciones de evaluación y ejercicios en cada uno de los capítulos. Una característica importante del libro es la inclusión de procedimientos de análisis paso a paso para que los estudiantes puedan hacer una transición sencilla de la teoría a la resolución de problemas. Entre los capítulos más destacables de este libro están análisis de estructuras determinadas estáticamente, equilibrio y soporte de reacciones, traves espaciales y planas, vigas y marcos, momentos de ruptura y doblado. Desvío de vigas, métodos geométricos, desvío de traves, vigas y marcos, métodos de trabajo energía, líneas de influencia, aplicación de líneas de influencia, análisis de estructuras simétricas, análisis de estructuras estáticamente indeterminadas, introducción a las estructuras estáticamente indeterminadas, análisis aproximado de marcos de edificios rectangulares, método de deformaciones consistentes, método de fuerza, líneas de influencia para estructuras estáticamente indeterminadas, método dependiente desvío, método de distribución momento, introducción al análisis estructural por matrices. 2. Análisis estructural, octava edición de Russell Hebler. El propósito de este libro es proporcionar al estudiante una presentación clara y completa de la teoría y aplicación del análisis estructural en armaduras, vigas y marcos. En esta obra se hace énfasis en el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para modelar y analizar una estructura, y se proporcionan aplicaciones reales como las que pueden encontrarse en la práctica profesional. La práctica en la aplicación de estos métodos cimentará una comprensión más profunda de dos de las ciencias básicas de ingeniería, la estática y la mecánica de materiales. Inclusive, las habilidades para resolver problemas se desarrollan aún más cuando se consideran y aplican diversas técnicas de una manera clara y ordenada. Entre los capítulos más destacables de este libro están análisis de estructuras estáticamente determinadas, cargas internas desarrolladas en elementos estructurales, análisis de armaduras estáticamente determinadas, cables y arcos, líneas de influencia para estructuras estáticamente determinadas, análisis aproximado de estructuras estáticamente indeterminadas, deflexiones empleando el método de energía. Análisis de estructuras estáticamente indeterminadas por el método de la fuerza, método de análisis del desplazamiento, ecuaciones de pendiente de flexión, métodos del análisis del desplazamiento, vigas y marcos para elementos no prismáticos. Análisis de armaduras utilizando el método de la rigidez, análisis de vigas utilizando el método de la rigidez, análisis de marcos planos utilizando el método de la rigidez. 3. Diseño estructural en arquitectura, introducción, de Gloria 10. Dado que la obra arquitectónica debe ser concebida como un todo formal, funcional y técnico, la estructura, tomada como una de esas partes indivisibles de la misma, debe considerarse desde el inicio de su concepción hasta su materialización. Se debe adquirir una cierta capacidad para poder comprender y relacionar las cargas aplicadas y los esfuerzos resultantes y, a partir de esto, diseñar la estructura óptima. Además, es preciso reconocer que, el conocimiento, la intuición, el razonamiento y la creatividad son ingredientes básicos del proceso de diseño estructural.
Es por ello que esta obra está dividida en tres grandes partes. En la primera se tratan las causas, condiciones y características del diseño estructural. De esta forma se consideran las acciones sobre la construcción, cargas, fuerzas, vínculos, resistencia de materiales y características geométricas. La segunda, describe y analiza el comportamiento de elementos lineales simples bajo los diferentes esfuerzos y, en una tercera, se presenta un panorama completo de las posibilidades formales y espaciales en función de los diferentes tipos estructurales, incluidos el suelo y las fundaciones, que brindarán mayor claridad respecto a la concreción de la obra, posibilitando de ese modo una mayor libertad en el diseño. Entre los capítulos más destacables de este libro están, acciones sobre las construcciones, cargas, estática gráfica, vínculos, apoyos, resistencia de materiales, estados básicos de tensión, elementos lineales simples, elementos lineales solicitados a flexión, elementos planos reticulados, estructuras de tracción pura, estructuras de compresión dominante, estructuras laminares, cáscaras, estructuras de flexión dominante, estructuras reticuladas, sistemas estructurales para fundaciones, el suelo.